Excelente tarde de viernes, comunidad jurídica. Estamos de nuevo a cuenta aquí para comentar, socializar los alcances de la libertad de expresión con mis colegas de la sección académica de innovación y tecnologías aplicadas al derecho de nuestro Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Compañeros, la relación México y Estados Unidos está cada día más fracturada, pareciera convulsionada. Una de estas es la idea de Trump de hacer estas redadas para deportaciones masivas y cumplir con una meta. Y se confrontó discursivamente con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella hace pronunciamientos, ahorita no vamos a entrar tanto a eso, se los dejo a ustedes, hace sus pronunciamientos que como respuesta de ellos, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la califica como incitadora del delito, una incitación. Literalmente. Y en ese sentido, una de las limitantes válidas a la libertad de expresión se ha calificado como la incitación a cometer delitos y o el discurso de odio. En esta sección vamos a platicar esos dos. Pero a ver, ¿con cuál entramos, Abraham? Lo ponemos primero lo que dijo la presidenta, la contestación, y me parece, o sea, dijo literalmente Sheinbaum: les enviarán cartas, correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo. Y vamos a seguir informando. Y aquí es donde viene el problema. El por qué es causalidad. Porque de ser necesario, nos vamos a movilizar. Porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. Cuando tú dices movilizar a medio disturbio, ¿qué pasa con los discursos? Digo, lo que inició desde hace unos meses con el tema de la campaña, ¿no? De estos mensajes que se vieron televisados en, creo que, comerciales en el fútbol americano, en el que te decían que incitaban a que sacaran a los migrantes. Denunciaras a los migrantes. Deseaste un bien a ti y a tu nación. Vámonos. Sí, o sea, ahí vamos, ¿no? De ese tipo de circunstancias. Digo, el mandatario está haciendo una incitación. Sí, claro. O sea, y sobre todo también al odio. Pero entonces ahí, ¿es más discurso de odio o es más incitación? Pero institucionalizado, ese es el problema. O sea, claro, que tú, a ver, la autoridad no comete delitos, viola derechos humanos. Entonces está violando literalmente, porque está incitando mediante el discurso de odio a que haya violencia hacia cierta parte de la población. Técnicamente está poniendo a la población contra otra parte de la población a que lo elimine. Y eso es un problema serio desde el poder. Y el otro sería personas que están poniéndose, población como tal, que está poniendo el dedo a esas personas bajo el esquema que le están diciendo y que está cometiendo totalmente, pues ya no sé si llamarle delito. Ahí creo que están fallando contra la construcción de un país, porque todo se ha construido de la cuestión de la migración, ¿no? Entonces, a ver, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Entenderemos entonces por incitar a un delito a un llamado concreto que coordina, que invita, que congrega, que cita y que describe qué es lo que se promueve hacer, ¿no? Que manipula hacia cierta idea, que incita, ¿no? Que coordina, que hace ¿cómo se dice? Una concertación de voluntades para que se actualice un tipo penal. Es correcto. Por discurso de odio vamos a entender aquellas afirmaciones calificativas que tiendan a generar superioridad de una etnia, de un grupo poblacional, claro. Rechazo, exclusión, disminución de derechos, negativa a derechos a otro grupo poblacional, ¿vale? Entonces aquí creo que te están chocando los dos, ¿no? Hay tanto discurso de odio, hay incitación al discurso de odio, hay estímulo al discurso de odio, pero no me queda tan claro que esté incitando como tal al delito. Entonces así, es movilización, cuando dijo movilización, perdón. Es que es muy incongruente, digo, por ejemplo, estas campañas que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, digo, porque mezcla, digo, lo que está pasando en California, ¿no? El tema de que están llegando la Guardia Nacional, al tema de, pues, obviamente, aplacar las manifestaciones que han hecho, supuestamente porque no sabemos si realmente sean todos mexicanos, claro, hispanos, etc., pero yo creo que es muy importante que las autoridades cuiden muy bien esos discursos, porque hoy salió exactamente a decir, Donald Trump dijo, no, sí vamos a sacar a los migrantes, pero los que trabajan en el sector hotelero y en los campos, no. Los vamos a dejar ahí. Sí, porque son parte importante. O sea, unos sí y otros no.
pero al diputado, ¿Senador? o sea, al senador, ¿Cómo lo sacó? se lo llevaron literalmente esposado. Ese no lo necesitamos. O sea, está entonces, grave. ¿quién califica cuándo es discurso de odio y quién califica cuándo es apología del Yo creo delito? que parte de ahí es una acotación importante. Parte de esta situación es que el poder, a voluntad y a discrecionalidad total Otra del vez. poder, manipule, porque eso es lo que están alegando, no los mismos periodistas. Me vas a censurar bajo la idea de no deberíamos de difundir. No. O sea, voces disidentes deben de estar totalmente protegidas por la norma. Debe de ser una exclusión total. Pero la línea es cómo valorizas, cómo presentas el asunto. Mientras sean hechos lo que presentas, no debería de haber un conflicto. A ver, yo tengo esta idea. Cuando Donald Trump pierde la elección para la renovación de su mandato, hace 4 años, 5, él creo que sí incitó al delito. Sí, tal Habrá cual. muchas Cuando se personas metieron al Capitolio, apostan. claro. Es decir, un lugar, un grupo poblacional definido, acciones concretas, detengan este fraude, destruyanlo todo. Eso para mí sí es apología del delito, no simplemente el llamado de movilícense o defiéndanse. Porque también puede ser cierto que me digas, yo pronuncié, defiéndanse, no se dejen. Pero ¿cómo Y se van a alguien me defender? puede decir, ¿mandé? O sea, me dijo, Correcto. defiéndete. ¿Cómo te vas a defender? Exacto. ¿No? Por eso O sea, te digo, la defender- consecuencia de lo que estás diciendo es lo que lleva ya movilización. Resistirme O sea, exacto, a la o sea, esas autoridad. palabras en el medio de un conflicto social creo que tienen un peso muy importante desde la tribuna. Si fuera desde cualquier otro lado sería una opinión, pero eres la figura de poder y le dices tú, presidente de México, a la población que tienes en otro país, de ser necesario nos vamos a movilizar. Tú estás poniendo la red, tú estás poniendo el apoyo moral, tú estás poniendo el dedo en la llaga. Bueno, yo lo castigaría en el sentido de que hay una atribución diplomática. Dicen que cual. cuando la diplomacia falla, actualizamos la movilización o otras Exacto. técnicas, pero la diplomacia no se tuvo que haber agotado, creo. Pues es que no ha empezado, ¿no? Ahí. Pues es que es muy curioso, ¿no? El tema ahorita de lo de la diplomacia. ¿Por qué? Y se me hace muy curioso, lo voy a poner ese término. Cuando inició el mandato de Donald Trump con el tema de decir, vamos a subir el tema a ponerle el impuesto a las mercancías, ¿no? Y que dijeron, no, es que espérate, ¿no? Y la manera ahí como de presión fue el tema migratorio. Claro. Dijo, ¿sabes qué, Claudia? Presidenta Claudia, ponte ahí hasta el tema de generar condiciones para el tema de impedir el tema de la migración en la frontera del sur como en la del norte, ¿no? La de nosotros. ¿Y qué pasó? Un mes se retuvieron el tema del aumento, De migraciones. no, el tema de que se pospusieron el tema de Las de tasas. las tasas, ¿no? Cuando empezaron con el tema ahorita de las redadas, ¿no? Que se han generado muchas especulaciones que va en torno, y que es un tema especulativo, con el tema de funcionarios o políticos, que hay una lista, ¿no? O sea, yo creo que estas maneras, porque digo, no puedo decir diplomacia porque saca Donald Trump decir algo, Claro y que al asistente ya aquí dice, es que no, la diplomacia implica el arte de la negociación. Y ahí yo quisiera retomar este tema. Decía Abraham, los derechos son oponibles al Estado. Claro. El Estado no tiene derechos. comete delitos, claro. Y por lo tanto no comete delitos. Hace violación a derechos. Fíjense la diferencia, creo yo. A ver, ayúdenme a distinguir. Una cosa es cuando entre grupos poblacionales, como en la antigua, como en Ruanda, el movimiento entre el mismo grupo poblacional se incitan a cometer delitos entre sí, correcto. Hutus contra Tutsis, Correcto. y el Estado tenía una obligación. Bien. Pero acá es el propio Estado el que puede llamar a la movilización, a la resistencia, a la confrontación. Es que cuando el Estado llama a eso, está llamando a la guerra. pues, Está llamando a un grupo poblacional que tiene en otro país, con otra soberanía, a que haya una movilización. Está llamando a todos los códigos que se rompen en la diplomacia para que haya un conflicto armado, para justificar una movilización en la frontera. Y eso son las cosas que bien lo puso hace rato Oscar. En el juego de palabras no se están dando cuenta de las posibilidades. Y teniendo a alguien que utiliza la estrategia del loco, la del
te voy a hacer esto, al otro día lo quito, al otro día toma una decisión totalmente contraria a cualquier predicción y es profundo el daño que hace y a los 3 días lo quita. Claro. Está dejándole claro a las personas, soy impredecible y tengo el poder para hacerlo. Claro. Y tú le dices, pues a mí no me importa mucho quién seas. Ay, compadre, ¿puedes negociar? ¿Tienes los dientes para negociar sobre esas palabras? Yo creo que habría que pensar. Diplomacia. Digo, esto yo creo que es un rol de poder, no de diplomacia. ¿Por qué? Ejemplo claro, la relación de amigazos que tenía Donald Trump con Elon. ¿Qué pasó? Ah, claro. ¿No? Principios, ¿no? Sí, que perfecto el presidente. Y creo que fue hace una semana o 2 semanas. Cuando se empezaron a pelear. ¿No? Que salió Elon Musk a decir que no, Que salía con Epstein, sí. Trump y demás, claro. Y ya en esa semana dijo, creo que mis mensajes no fueron lo más correcto. ¿Por qué? Porque ya nos pusimos de acuerdo otra vez. Porque el presidente también dijo, bueno, vamos a parar los contratos, ¿no? A ver, es un juego de palabras, digo, un juego de poder, porque no de diplomacia. Claro. A ver, entonces, amigos, esto es lo grave de que en materia de restricciones válidas a los derechos quede la ambigüedad, es decir, y que no nos queda claro quién va a calificar como discurso de odio algo. Es decir, cuando lo dice la autoridad, automáticamente es un discurso de odio, pero si lo dicen entre grupos poblacionales entre sí, la autoridad no se mete, no le interesa. A ver, Elon Musk, trajiste a cuento, este hombre prometió, que yo no creo que tenga bases para haber hecho eso, pero bueno, al menos prometió una maximización de las redes sociales por su impacto, por su relevancia. Pero fíjense ustedes qué grave, ¿no? Que el dueño de la red social con esta presencia global emita mensajes así de desorientados, con esa carga de acusaciones, de desinformación, pero a la vez es el que se asumió garante frente al Estado para garantizar la libertad de expresión. Y lo peor, él mismo también es juez y parte ahora dentro del juego de la libertad de expresión, porque él tiene la red y porque él mismo también las ideas mediante el algoritmo las cuida, y también cuando tú reclamas, pues él tiene, claro, y él entrega justicia privada para saber si puedes o no. Aquí hay una cuestión todavía más profunda. ¿No les ha procedido la queja de discurso o a cuántas personas le suspenden el uso de la cuenta porque encuadró en las normas de la comunidad respecto de aquello que es un discurso de odio? Correcto. Determinada palabra ya, pero sin atender a un contexto, sin atender al mensaje mismo. O sea, alguien más tiene, aquí interesante, ¿no? Ya no solamente es el Estado, claro, también los dueños de los medios de comunicación o las redes sociales tienen el poder para calificar cuándo es un delito de odio, cuándo algo incita a algo, y eso es un riesgo. Pero yo creo que un problema importante de esto, ¿cuándo es un riesgo, no? Yo creo que estos parámetros, digo, al final de cuentas, siempre va a estar el Estado ver qué casos sí, qué hacen de acuerdo a la circunstancia social, ¿no? Digo, y lo comento, ahorita se me vino me regreso al tema de la apología del delito, ¿no? Que decía, bueno, no, pues es que dijo el gobernador que para estos corridos no. ¿No? O sea, si bien los Tigres del Norte se me viene y tocan Canela, claro, Tejana. Claro. Y es un corrido de años, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene Los Alegres del Barranco y tocan... Si nos ven llegar. No, ahí sí. Cuidado, ¿no? ¿Y por qué? Porque este grupo ya ha estado en el ojo, ¿no? Porque ya ha hecho presentaciones, de ahí se genera esta circunstancia. Okay. Correcto. Yo creo que el Estado busca a quién, o sea, quién sí se le va a generar, decir, tenemos esto, ok, aquí sí se va a encuadrar. Amigos, fíjense qué riesgo es el uso de estos tipos penales como el de la apología del delito, la incitación a cometer delitos y o el discurso de odio, porque creo que muchas personas defensoras de derechos humanos en el activismo, en la movilización, también corren un riesgo elevado. Riesgo, claro. Porque el llamado a bloquear la calle para oponernos al poder público en una política pública, una decisión, una ley, válidamente nos pueden actualizar el tipo penal de tú pronunciaste algo. Se viene a la cabeza una de las madres buscadoras de justicia por esta mujer que perdió a su hija y a la señora en medios de comunicación dice, es que quiero quemarlo todo. Lo dijo literalmente o es figurativo, pero al final de cuentas está incitando la autoridad podría calificarlo como una incitación.
por el contexto en el que está, pero en un lugar, y eso iba, en un lugar en donde creo que es la tercera madre buscadora que matan de las que descubrieron el rancho de Teochitlán, te das una idea del problemón que significa esta reforma realmente como otro medio de censura desde el poder. Creo que ahí es en donde, digo, a manera de ir cerrando un poco la pinza, creo que ahorita se me carburó un poco el asunto. Es que no puede haber desde el Estado una protección realista de la libertad de expresión, ¿me explico? O sea, ni el Estado, ni estos grandes magnates del capital, ninguno de ellos podría manejar válidamente la libertad de expresión porque no la va a proteger, la va a limitar. Tenemos que tener estos organismos independientes, tenemos que tener a esta, pues, particularmente esta sociedad involucrada en ello, porque son a quienes está protegiendo. Si ellos no están al pendiente de su interés y de su derecho de poner sobre la mesa sus intereses, va a ser muy difícil, muy difícil. Es muy... Ahorita se me viene, digo... Algo sí, como que ahorita nos brincó así de, no, pues es que no tiene sentido. Yo quiero, o digo, y es una pregunta, ¿no? Cuando pasó lo de la noticia, creo que es un mes que detuvieron a una comandante, ¿no? Que la detuvieron por... ¿Cuál fue la sedición, creo? ¿No? Sí. Luego, ¿no? Yo creo que había un fin político. Sí, totalmente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los maestros manifiestan y a veces toman las vías del tren? Pero ahí hay un delito ya. No, claro. Digo, pero o sea, en este caso, claro, a lo que me refiero, ¿no? Decir, luego vamos. Y a los maestros, que de hecho ha generado, por ejemplo, en estas últimas, dicen, no, vamos a cuidar para que no tomen, ¿no? Y yo recuerdo, digo, antes, ahorita no tengo, si han tomado las vías del tren, pero cuando las tomaban, si no, había decir, bueno, o sea, digo, a lo que me refiero es a esto, ¿no? El decir a quién sí y a quién cuando no. Decidimos sí, cuando creo que sí, claro. ¿no? Porque me conviene, no lo sé. Y ahí es ese totalmente tema político, claro. Para estar más lejos aún de llegar a una conclusión. para estar más lejos aún de llegar a una conclusión. Qué bueno fue eso. Amigos, el académico Santiago Nino, de los juristas del sur, una base muy sólida en materia de derechos humanos, nos dice: el primer derecho humano es el derecho de la protesta social. Y entonces, en la medida que acallamos, limitamos injustificadamente, verticalmente o de forma absolutista la libertad de expresión, le estamos pegando a la capacidad de protestar. Pero protestar se va a convertir en un delito también. Es que ahí va, el sistema de derechos humanos se basa en la ponderación, y ahí es en donde el trabajo de los jueces tendría que venir a hacer este análisis lógico de a dónde le estás pegando con el acto, con la acción, para saber si realmente estás consciente. Pero si viene mi amigo, el del ejecutivo, y me dice que tengo que presionar aquí sí y aquí no, y si los jueces están vinculados a un partido que está en el poder, el oficialismo no va a proteger la libertad de expresión, va a proteger sus intereses. O sea, creo que ahí queda muy claro y llegamos a esa conclusión acá en nuestras cabezas todos. ¿Por qué cerramos, Oscar? Pues digo, híjole, yo creo que debemos... Qué cruel fue eso. Yo creo que debemos de... Estamos avanzando en una era, digo, en el tema de las redes sociales, el uso de las tecnologías, el tema de este catálogo tan amplio de los delitos, ¿no? Que vamos al tema a incorporar la apología, el tema de incrementar la pena del feminicidio, ¿no? Muchos, o sea, yo creo que estamos en el camino incorrecto, porque no es tanto el tema de generar, sino que vamos a ir a una cultura de la paz, yo creo. O sea, la cultura, y no solamente se basa en un tema de vamos a generar esto, sino va desde un tema, desde la casa, los valores. Y creo que el Estado en general, digo, venga el azul, el morado, el guinda, el amarillo, si siguen con esa misma tónica, ¿no? No se va a poder cambiar este chip de a quién sí le aplico esto, a quién no le aplico, eso me conviene, esto no me conviene. Entonces yo creo que, desgraciadamente, si no se cuidan bien las palabras y las formas en hacer leyes, se genera aún mayor problema, ¿no? Y lo vemos ahorita, digo, y desde una perspectiva académica, social, en materia penal, el tema de la apología del delito,
relaciones diplomáticas que está pasando ahorita con México y Estados Unidos, la reforma al Poder Judicial que tuvimos, ¿no? Exacto. Abraham, ¿con qué cerramos? ¿Qué nos queda? Me uno al asunto, como diría nuestro maestro de 3 generaciones, Marco, diría legititis. ¿Te acuerdas que decías que tienen legititis? Pues sí, hay legititis, ¿no? Y no se trata de más leyes, sino de una cultura social, una reeducación ciudadana que nos permita entender que lo que está diciendo mi camarada, el del sombrero, me está haciendo daño porque está normalizando un conflicto social, ¿no? Excelente. Yo cierro citando o tomando las palabras de Abraham. Los derechos humanos son de las personas y corresponde a estas defenderlos por su utilidad. Es a nosotros, no van a venir de fuera a defendernos y creo que en la medida que lo sepamos defender van a estar ahí. Correcto. Llegamos al final de esta cápsula. Les mandamos un cordial saludo a toda la comunidad jurídica del Estado de Michoacán y a quienes nos miran fuera de sus fronteras. Hasta la próxima. Hasta luego.